Todo comienza en la secta Tianlan, específicamente en el área de la plantación de frutas del Dao. Vemos una persona la cual caminaba por un sendero con árboles petrificados, dejando atrás el cuerpo de lo que parece ser una persona moribunda. Sin embargo, tal persona moribunda despertó, abriendo sus ojos. Este se preguntaba que qué estaba sucediendo, que en dónde estaba, que si acaso no debería haber ascendido ya, o que si acaso aquel lugar era el mundo celestial. Pero no parecía serlo, pues nos cuenta que en ese mundo cruel pasó innumerables dificultades y practicó arduamente durante 1270 años. Este logró superar la tribulación del mundo mortal, la tribulación del corazón humano, las 13 tribulaciones celestiales y logró el Dao del Mahayana. Este pensó que finalmente había logrado superar la tribulación, ascendiendo finalmente al mundo celestial. Sin embargo, en ese momento despertó y se preguntó que si acaso no sentía ninguna fluctuación de su poder en su interior y ha regresado al cuerpo de un mortal común. Se preguntó que si acaso fracasó en su ascensión y su alma ha viajado de nuevo, pero se percató de que aquel era realmente su cuerpo original. Mirando su cuerpo, se daba cuenta de que no había energía espiritual en el aire, pero estaba impregnado de otra energía que jamás él había visto. Aquella energía era muy similar a la energía espiritual y tenía efectos de iluminación y dotación de poder. Sabía que podía utilizar aquella energía para la práctica. Este sabía que no había tiempo que perder. De inmediato se colocó a condensar aquella energía nueva para él. La chica que caminaba en el sendero preguntó que en dónde estaban Xiao Tian y los demás, que si acaso se han ido, que por qué no habían regresado, cuando de pronto ésta se percató de que aquel chico al cual habían dejado tirado despertó y tenía una energía alucinante a su alrededor. El protagonista, por otra parte, mirando la energía en su cuerpo, preguntó que cómo tan fácilmente ha entrado en el camino del Dao. Este ha alcanzado el primer nivel del refinamiento del Qi. La circulación de la técnica para él era extremadamente fluida, mucho más efectiva que la energía espiritual. Se preguntó que qué clase de mundo era ese donde estaba ahora, pero se dio cuenta de que no estaba en lo correcto. Mirando aquella energía en su interior, la cual parecía ser maligna, pensó que parece que hay una impureza en aquella energía, como si tuviese conciencia llena de malicia. Aquella energía no era natural como la energía espiritual, debía ser un producto artificial. Pensando que si no fuese por su guía con la técnica es probable que los mortales que la toquen por mucho tiempo sufran consecuencias impredecibles. De pronto aquella chica se acercó al protagonista diciendo que debía estar tranquilo, pues Xiao Tian y los demás han ido a buscar comida y volverían pronto. Pero el protagonista simplemente la apartó. Moviendo su mano, le preguntó con una mirada espeluznante que quién era ella. Esta se sorprendió y preguntó a nuestro protagonista que si acaso él ya no estaba loco. Se sorprendió y estuvo llena de felicidad preguntando que si acaso estaba soñando. Concentrándose un poco, el protagonista logró ver los recuerdos de aquel cuerpo. Tenía algunos recuerdos vagos, pensando que parece que aquel cuerpo estaba loco antes y gracias a aquella chica es que logró sobrevivir. Se preguntó que qué tipo de cambio ha ocurrido en él. Pero mirando bien a aquella chica se percató de que aquella chica poseía el legendario cuerpo santo del Jin Yuan y de que la energía Jin Yuan dentro de su cuerpo era algo que innumerables cultivadores anhelaban. Sin embargo, todo allí era diferente. Por otra parte, en aquel mismo bosque vemos a alguien que comenta que tenía mucha hambre y que si no encontraba algo de comer pronto se moriría de hambre. Otro le respondió que sí. Preguntaban que si acaso no son los elegidos por los dioses, preguntando que por qué los inmortales les dejaron allí, diciendo este otro que debe ser una prueba de su perseverancia o algo así. Pues estos jóvenes discípulos han escuchado que los elegidos en el pasado se han convertido en inmortales,
algo que les sorprendió a estos niños. Sin embargo, decían que aquel lugar daba mucho miedo. Le preguntaban a Xiao Tian que si dice que allí no habría cosas extrañas y malignas. Pero Xiao Tian le comentó a su compañero que no debía asustarse a sí mismo, pues estaban dentro de la secta de Tianlan, allí no habría ese tipo de cosas. Uno de los chicos se percató que a su cercanía estaban unas bayas comestibles. Se sorprendieron debido a que eran muchísimas. Xiao Tian pensó que llevaría algunas para su hermana, cuando de pronto uno de aquellos árboles se movió, golpeando a uno de los pequeños, quien maldecía debido al golpe que recibió. Este decía que tiempo atrás quería decirlo, preguntaba que por qué todo el camino estaba lleno de aquellos árboles raros. De pronto, aquel árbol comenzó a hablarle al chico, diciendo que debía comer rápidamente. Esto fue algo muy sospechoso, cuando de pronto una rama brotó con una cara aterradora, diciéndole al niño que debía comer rápido, pues estas son personas afortunadas. Todos han sido elegidos por los dioses. Al parecer, si comían aquellas bayas terminarían de la misma manera. Todos quedaron aterrados, aquellos árboles tenían vida propia. Los árboles pedían a los niños unirse rápidamente a ellos, debían sentir la voluntad de los dioses, diciendo estos que son amados por los dioses y por el gran inmortal Taishu. Los niños comenzaron a correr, diciendo que debían salir rápidamente de allí. La chica de inmediato comentó a nuestro protagonista que ella era Shen Xiaolin, que si acaso le recordaba y que si acaso fueron las hierbas que recogió unos días las cuales hicieron efecto. Esta estaba muy feliz. El prota comentó que él es Shan Yuan, no era su hermano loco. Preguntó que en dónde estaba ese lugar, el nombre del mundo, el país. Quería que fuese lo más precisamente posible. Esta quedó un poco confundida y respondió a nuestro prota que estaban en el reino Shen. Estaban en el territorio de la secta Tianlan, fuera del reino Shen. Del resto no sabe más. El protagonista pensó que nunca ha escuchado hablar de eso, pues parece que aquel mundo no es el reino de Nanjuan. Preguntó que si acaso la secta de Tianlan era una secta de cultivación. La chica lo afirmó comentando que la secta Tianlan estaba compuesta por inmortales que practican artes celestiales. Y fuera de su pueblo Shen estaba lleno de cosas extrañas, pero gracias a la protección de los inmortales podían sobrevivir. El protagonista de inmediato preguntó que qué eran aquellas cosas supuestamente extrañas. La señorita Shen le comentó que ella tampoco las ha visto, pues desde pequeño estos no han salido del área protegida por la secta de Tianlan. Pero explicó que cada año la secta de Tianlan se lleva un grupo de niños elegidos por el inmortal Tai Qing. Ese año fueron ellos los elegidos, y aquella era la primera vez que salen del pueblo. El prota preguntó por aquel inmortal Tai Qing, que si acaso era un cultivador, cuya cosa la joven comentó que no. El inmortal era un dios, era la deidad que todos los inmortales de la secta de Tianlan veneran y adoran. El protagonista al parecer estaba un poco renuente tras aquella afirmación de ser un dios, cuando de pronto niños llegaron gritando por su hermana, diciendo que debían huir rápidamente de allí. Los árboles eran aquellas cosas extrañas de las cuales les hablaron desde pequeños. Cuando de pronto de uno de los niños que corría salió un brote de madera. Este fue completamente transformado e intentó tomar al pequeño. No solamente él se transformó, varios de los chicos también lo acompañaron en el proceso. Sentían mucho dolor y pedían ayuda. No entendían qué pasaba con sus cuerpos. Y mirando esto, la pequeña hermana Shen quedó aterrada. Estos se convirtieron en árboles, incluyendo al gordito, pues todos ellos comieron baya. El protagonista miró el cuerpo de aquellos chicos y comentó que aquel lugar estaba impregnado de una energía maligna y el contacto prolongado hace que se conviertan en eso. No era necesario siquiera comer las bayas. La hermana Shen comentó que era terrible y comentó
al hermano loco, nuestro prota, que si acaso podía salvarlo. El otro chico estaba atónito, percatándose de que el chico, el cual era un completo tonto, hablaba con tal conocimiento. Y escuchándolo, vio como el prota comentaba que sus cuerpos ya se han vuelto de madera, no había medicina que los cure, pero no deberían haber estado expuestos a aquella energía por mucho tiempo, por lo que no debería ser así. Le preguntó al chico que qué más habían tocado. El chico sacó las bayas que tomaron, comentando que todos ellos comieron de dichas bayas. Y tomando una de estas bayas, el prota comentó que aquellas plantas han crecido allí durante años y las bayas que producen estaban infectadas con aquella energía. Por esa, aquella era la razón por la que se convirtieron en árboles. El chico quedó aterrado, preguntando que si acaso todos aquellos árboles parlantes eran humanos, al igual que ellos, elegidos por el inmortal Tai King. Preguntaba que por qué los inmortales querrían convertirlos en árboles, pero el prota no estaba convencido de dichos inmortales, comentándole que hacer cosas tan mezquinas y con tanta premeditación no son más que un grupo de demonios. Y le comentó a la chica Shen Shaolin que tenía algo en su interior que necesita, a cambio podría sacarlos de allí. El chico quedó aterrado, preguntando qué quería aquel hermano loco de dentro del cuerpo de la hermana Shen Shaolin, pero este comentó que aquel objeto era extremadamente valioso y además de eso, podía pedir otro deseo después de que le salve las vidas. La hermana Shen preguntó que si acaso cualquier otro deseo estaba bien. Quién sabe que le pida futuro. El prota comentó que aceptaría cualquiera de sus deseos mientras esté dentro de sus capacidades. Esta sin dudarlo aceptó. El prota pensó que aquel mundo parece estar lleno de peligros y hacer tal petición era comprensible. Un mortal vive como máximo un siglo. Y aunque es problemático, no es excesivo para el valioso ki de Jin Yuan. Al parecer quería hacer doble cultivación con la chica, la cual prometió aceptar aquel trato. Pero volviendo con nuestro prota, pensaba que aunque aquella energía tenía problemas, no había otra acción en ese momento. Lo urgente era el tener el poder de protegerse. También necesitaba averiguar rápidamente qué salió mal al ascender. Y 5 días después, vemos a 2 chicos, los cuales decían que en aquel vivero no quedaban muchos árboles del Dao, pues el día siguiente era el día en que el inmortal se manifiesta y para entonces la mayor parte de aquellos frutos Dao del clan se ofrecerán al inmortal. Al parecer, aquellos pequeños del pueblo no eran más que sacrificios humanos para producir frutas para el inmortal. Estos 2 guerreros o cultivadores demoníacos decían que en ese momento habría una grave escasez de frutos Dao en su clan, y no habría camino para ellos, los discípulos de rango inferior. Su compañero comentó que estaba de acuerdo y que menos mal que llevaron algunas semillas en secreto, refiriéndose así a los pequeños niños. Comentaba que las 7 semillas que llevaron hace unos días deberían haberse convertido en árboles ya. Vemos que la chica y el joven sentían mucha hambre y sed. La chica intentaba apaciguarlo, diciéndole que debía aguantar un poco más, pues nuestro prota le sacaría de allí. Por otra parte, los árboles continuaban tentando a estos 2 chicos de comerse las bayas, pues al parecer esta es una estrategia de quien creó esta clase de maldición, para que las personas que sentían necesidad cayesen en aquella situación tan terrible. De pronto aquellos cultivadores llegaron preguntando que por qué todavía habían 2 chicos que no se habían transformado en árbol, pues tantos días sin tocar ningún fruto silvestre allí. Les preguntó que si acaso temían o no temían morir de hambre. El cultivador más alto le preguntó a su compañero que qué tendrían que hacer, que si acaso debían alimentarlos con frutos infectados por el ki puro. Pero el otro comentó que no, que debían eliminarlos, pues el sacrificio estaba cerca y si los discípulos de la ley lo descubren, para ellos sería muy problemático. Estos estaban aterrados, cuando de pronto el tipo más pequeño comentó que solamente les traen problemas, así que los eliminaría a ambos. Pero el protagonista apareció en el cielo gritando que debía detenerse. El protagonista muy fácilmente derribó al tipo más bajo, clavando su cabeza en la tierra, lo cual sorprendió al otro. El protagonista le preguntó
que si acaso ellos dos son el inmortal. Estos tipos confirmaron diciendo que exactamente ellos eran inmortales, llamando a nuestro prota una mera semilla. El protagonista rápidamente se alejó de aquel tipo, el cual de inmediato se convirtió en un árbol, diciendo a nuestro prota que no sabe lo que es la muerte. Aquel tipo utilizó la técnica celestial de Shang Tsung, la transformación a voluntad, pero el protagonista con un método de refinamiento de energía. Y la técnica de la llama ardiente liberó fuego, con el cual arrasó al tipo que se había convertido en árbol. Su compañero estaba sorprendido, pues su enemigo, nuestro protagonista, la supuesta mera semilla, utilizó la manipulación de las llamas. Y transformándose también, al igual que su compañero, le preguntó que quién era en realidad. Este también utilizó la técnica celestial de Shang Tsung, el maestro divino del cielo, utilizando madera para atacar a nuestro protagonista, algo muy poco inteligente si lo piensan, en contra del fuego. Pero el protagonista rápidamente contraatacó. Utilizó la técnica de espinas terrestres, sorprendiendo aún más a su contrincante, pues este no sabía que también podía manipular la tierra y la piedra. Pero el protagonista, sin darle tiempo a pensar, se desplazó detrás de aquel tipo. Y con la técnica de energía de espada, terminó por eliminarlo también. Algo que claramente sorprendió a sus amigos o a los antiguos amigos del cuerpo o del dueño del cuerpo, quien preguntó que si acaso aquello era un inmortal, siendo derrotado tan fácilmente por su hermano loco. El protagonista recordó las palabras del segundo tipo al que eliminó, preguntando que si acaso aquella era la energía del ki puro. Pensó que aunque tiene la experiencia de su vida pasada, en pocos días logró romper el nivel 13 de refinamiento de energía, y que como era de esperar, aquel ki puro no era tan común. Pero sin la píldora de la fundación, el prota no podía avanzar al periodo de fundación. Sabía que debía buscar ingredientes para refinar la píldora de la fundación. El chico llamó loco a nuestro prota, bueno, hermano loco, comentándole que aquella técnica que utilizó fue impresionante, preguntándole que si acaso podía enseñarle. El prota simplemente comentó que ellos deben ser los guardias, así que debían aprovechar que no había vigilancia y debía seguirle. Cuya cosa ambos aceptaron. Y ya en la escuela de Shang Tsung de la secta Tianlan, vemos a una tipa la cual pregunta a Yan Shi que cómo iban los preparativos para la ceremonia. Esta súbdita le comentó a su jefe que todo estaba listo, pues las 500.000 frutas del Dao ya estaban colocadas en el altar. Aquel anciano comentó que el día siguiente era el día en que el inmortal descendería a recoger las frutas del Dao, por lo que debía actuar con extrema precaución. Preguntó también que cómo iban las semillas del árbol o del árbol de las frutas del Dao en ese año. La chica, reportando al anciano, comentó que actualmente en las aldeas cercanas de la secta Tianlan la tasa de natalidad de los niños mortales era baja, pues 9 de cada 10 aldeas solamente tienen ancianos, y enfermos, por lo que ese año han recolectado solamente 1/3 de los jóvenes en comparación con los años anteriores. Algo que claramente no le gustó al anciano de la secta, quien gritó que entonces debía ir de inmediato a las aldeas cercanas a buscar más gente. Necesitaba enseñarle eso al parecer, diciendo que debía comprar o secuestrar como quiera. Aquello afectaba la supervivencia de su secta Tianlan, algo que claramente lo enfureció. El viejo parecía estar a punto de explotar, pues de pronto él mismo se convirtió en un árbol. Al parecer aquellas frutas del Dao son los que le permiten controlar la transformación a voluntad. Así fue como se le ordenó a Yan Shi ir y organizar el asunto de las semillas lo antes posible. Mientras iba en camino, esta fue informada de que perdieron la vida 2 de los guardias de la plantación número 9. El súbdito le explicó a Yan Shi que uno fue quemado y otro decapitado, pues parecía ser que ambos intentaron llevar semillas a la secta en secreto. A la chica Yan Shi esto le dio algo de curiosidad, preguntando que si acaso se trataría de invasores externos o alguna facción interna que quiera aprovechar la ceremonia para desestabilizar su propia posición, pero comentó para sí misma que de todos modos al día siguiente era la ceremonia, así que por ahora intentaría no hacer ningún escándalo.
Esta ordenó a su súbdito no divulgar aquella información, pues resolvería eso después de la ceremonia. Por otra parte, vemos en una choza al amigo, pues se encontraba con nuestro protagonista. Mientras comía, comentaba que siempre ha sido una patrulla dispersa, pues parece que no han prestado atención a su fuga. Este chico preguntó a su hermana que si no iba a comer más, diciendo que llevaban días sin comer y la comida de aquellos tipos era deliciosa. Esta comentó que estaba llena, le pidió no acercarse tanto a la ventana, pues tendría, que ser descubierto si lo hacía. Pues al parecer estos invadieron la habitación o la casa de dos de los tipos. Aquel chico comentó que aquellos tipos no son nada del otro mundo y se llaman a sí mismos inmortales. Frente a ellos, con solamente un movimiento de nuestro prota, estos caen, diciendo que definitivamente aprendería de nuestro protagonista en el futuro, así podría proteger a su hermana. Este chico de inmediato preguntó a su hermana que qué estaba haciendo nuestro protagonista solo, que por qué no bajaba. Esta respondió que no sabe, pues el prota se llevó un montón de cosas arriba, pero no quería ser molestado. Vemos al protagonista, quien se encontraba refinando todo para la píldora de la fundación. Y ya con los elementos listos, simplemente la condensó. La condensación de aquellos materiales provocó que un montón de banderas espirituales se esparciese por la habitación alrededor de nuestro prota, pensando que como sospechaba aquellos materiales eran similares a los originales, y aquella bandera de formación de bajo nivel tenía un efecto del 90% del original, lo cual para él era suficiente, pensando también que actualmente solamente podía confiar en aquel ki puro para cultivar. Antes de irse, debía hacer algunas reservas. Los chicos comentaban que estaban llenos, nunca habían comido algo tan delicioso en su vida. Pero la chica le comentó que debía hacer silencio, pues no debía olvidar dónde estaban. Pero el amigo le comentó que de qué tenía miedo, pues ya le dijo que el protagonista estaba cultivando quién sabe qué. Pero de pronto dos espadas comenzaron a volar. El protagonista era quien las controlaba, diciéndole a estos dos que debían esperarlo allí, pues él regresaría pronto. Simplemente salió volando por una de las ventanas, con un atuendo totalmente diferente, impresionando a ambos chicos, quienes comentaron para sí mismos que verdaderamente la ropa hacia el hombre. Aquella chica al parecer sintió algo por el hermano loco. Pero volviendo con nuestro prota, estacionó una de las banderas espirituales en un pico, comentando que bien, pues las 72 ubicaciones alrededor ya estaban listas, solamente hacía falta que el núcleo central de la formación estuviese preparado. Y mientras volaba, pensaba que manipular una espada de hierro común con la técnica de control de objetos era lento y consumía mucha de su energía. Sabía que debía reunir materiales para fabricar más artefactos. De pronto, mientras volaba por una formación, se percató de que allí habían muchísimos frutos del Dao. Aquellos al parecer serían los sacrificios. El protagonista se preguntó que si acaso aquellas frutas malignas crecían en aquellos cuerpos albóreos, diciendo que aquella secta era realmente repugnante. Pero volviendo a la habitación de los chicos, el chico comentaba a su hermana que debía descansar un poco, era tarde, y el hermano loco era muy fuerte, no había de qué preocuparse. Cuando de pronto alguien llegó pidiendo a Han Min y a Han Gong que abran la puerta. Se trataba de otros guardias, los cuales buscaban a los dueños originales de aquella choza. La persona insistía, tocando, diciendo que debían abrirle rápido debido a que tenía un asunto urgente. El chico le preguntó a su hermana que qué debían hacer ahora, pero al parecer el tipo se había marchado, dejando a estos dos totalmente asustados. Pero contrario a lo que pensaban, aquel tipo no se había marchado, simplemente utilizó su técnica de transformación a voluntad para abrir la puerta. Sorprendiéndose debido a que lo sabía, aquellos dos no se atreverían a no abrirle la puerta, comentando que resulta que eran 2 semillas de la plantación que escaparon, pero ahora serían para él. Utilizó la técnica celestial de Shang Gong, la transformación a voluntad, para atacar a los dos hermanos. Pero no se esperó que de pronto el protagonista, con la manipulación del fuego, lo atacase. Aquel ataque lo sorprendió por completo, causando graves heridas en aquel tipo, quien simplemente preguntó a nuestro prota que quién era él. Pero el protagonista, sin siquiera responder, utilizó el control de objetos para aventarle su espada rodeada por flamas.
El tipo, en un intento por defenderse, lanzó un pedazo de madera maldita, con la cual pensó que podría bloquear el ataque de nuestro protagonista, mientras decía que si solo tenía aquella habilidad entonces estaba perdido, pero de pronto se percató de que una formación de banderas le rodeó. Pues con aquella formación de banderas y la técnica de la formación de llamas devoradoras, el tipo fue consumido en llamas, dejándolo completamente hecho polvo. El protagonista tomó los objetos de aquel tipo y comentó a los pequeños hermanos que hablarían después. Simplemente se marchó con el control de objetos montando sobre su espada, pero no los dejó, simplemente se los llevó cargándolos, pues sabría que aquel asunto causaría un gran impacto en el lugar y los dos pequeños hermanos podrían ser descubiertos. Vemos que la gente de la secta de Tianlan llamaba a la señorita Yan Shi preguntándole que si acaso así es como esta cumple con su deber, que si acaso no se dio cuenta de que la secta fue invadida. Comenzaron a decir que fue un error que los ancianos colocaran a Yan Shi y le hicieran encargada interina de la secta, diciendo que siendo todos de la secta interna realmente les hacían quedar mal. Todos culpaban a Yan Shi diciendo que su hermano fue eliminado y ella no podía eludir la responsabilidad. Aquel era el hermano Wei, a quien intentaban calmar. También le decían a Yan Shi que al día siguiente era el día en el que Xian Jun se manifiesta y si algo salía mal, que si acaso ella podría asumir la responsabilidad. Yan Shi comentó que ella se haría cargo de aquel asunto y que todos debían mantenerse en calma. Yan Shi explicó que para la ceremonia del día siguiente debían organizar a los discípulos para que patrullen estrictamente en todas partes, pues aquella noche todos los discípulos de patrulla debían registrar toda la secta. Esta pensaba que en un momento tan crucial le estaban dando muchísimos problemas. Sin embargo, también pensó que no importaba si era un cultivador o algo extraño, definitivamente lo atraparía. Por otra parte vemos a nuestro protagonista, quien había llevado a los dos hermanos hacia una cueva. La chica, Shen, le preguntó que si acaso este estaba bien. Este comentó que sí, pero el otro hermano parecía estar vomitando debido al viaje que se echaron. El protagonista, mientras descansaba, pensaba que los métodos de hechizo en la etapa de refinamiento de Ki son muy pobres y tampoco había muchos artefactos mágicos, pues al enfrentarse a un oponente un poco más fuerte, aquellos son realmente inútiles. Aquellas eran la técnica de fuego, la técnica del ki espada, la técnica de la manipulación de objetos y la técnica de espinas de tierra, al igual que la técnica de repulsión, las cuales para él ya no funcionaban mucho contra un oponente un poco más fuerte, pues apenas a colocar una formación mágica de nivel más bajo ya había agotado todo su poder. Pensando también que en su vida pasada acumuló 1000 años de experiencia. En su mente había innumerables técnicas avanzadas y solamente la más inferior requería al menos el nivel de la fundación para poder ser practicada, pues con alcanzar el nivel de fundación ya se podía practicar la técnica de la espada del arreglo divino del origen celestial. Pero por ahora él solamente podía encontrar la manera de crear algunos artefactos y aumentar de esta forma su poder. El chico preguntó a nuestro protagonista, su hermano loco, que si podía volar más despacio la próxima vez, pues todo lo bueno que comió aquella noche se desperdició en su vomitada. Pues al parecer aquel chico también sentía náuseas debido al olor en el objeto que el protagonista quitó al enemigo. La chica preguntó a nuestro protagonista que si acaso aquellas cosas eran lo que pensaba. Este lo afirma explicando que eran el estómago y el brazo de una persona. El hermano menor preguntó que por qué tenía algo así. Decía que le daba asco, pues usar partes del cuerpo humano como arma era algo nauseabundo. El prota, por otra parte, pensó que en el estómago, aparte de una gran cantidad de riqueza, solamente estaba aquel brazo seco, que solamente puede ser utilizado para crear un artefacto mágico, lo cual era realmente increíble, pues el estómago podía almacenar objetos y el brazo seco parecía poder absorber objetos externos a la fuerza. Ambos son habilidades espaciales. Este pensó que intentaría, aquel brazo debería poder fusionarse con la espada de hierro.
así que por ahora simplemente forjaría un artefacto mágico semiterminado. La chica comentó que hablando de eso, preguntó a nuestro protagonista que por qué no escapaban más lejos ya que habían salido de la secta. Y mientras juntaba la espada con aquel artefacto creado de un humano, comentó que aún tenía cosas que hacer. Pues solo que aquella noche la secta seguramente estaría muy vigilada y al día siguiente parecía ser que iban a celebrar alguna ceremonia y aprovecharía para actuar. Pero le explicó que no debían preocuparse, pues después de que tenga éxito llevaría a ambos lejos de aquel maldito lugar. Así fue como pasó la noche y ya al día siguiente vemos a Jianshi, la encargada interina de la secta. Esta fue informado por uno de sus súbditos que, además de sus 700 discípulos guardianes, los 5 ancianos y 3500 discípulos de la secta ya se habían retirado por completo. Le preguntó a su hermana mayor que si no deberían ellos también marcharse, pero esta comentó que quería esperar un poco más. Su súbdito le preguntó que si acaso el Xianxun no estaba a punto de descender. Este explicó que precisamente por eso no podían marcharse, pues la ceremonia era crucial para la supervivencia de la secta y no podía haber errores, pues aquel invasor seguramente todavía estaba cerca y no importaba cuál sea su propósito, ella debía atraparlo. Por otra parte, el protagonista se sorprendió, pensando que la vigilancia ciertamente se volvió más estricta y activar la formación debía hacerse cerca del núcleo de la formación. Esperaba que cuando comience su ceremonia haya alguna oportunidad, preguntando que si acaso construyeron tantas torres de la noche a la mañana, pues utilizando esa habilidad para cambiar la forma de los objetos. Fue como estos lo lograron, teniendo en cuenta que podían transformar a las personas en madera y su cuerpo igual. Mientras se desplazaba por la secta, pensaba que las defensas cercanas estaban claras, por lo que trataría de acercarse lo más posible. Mientras se desplazaba, el protagonista se sorprendió, pues se percató de algo impactante, y sin titubear simplemente se detuvo. Pues al parecer se percató de que Yanshu lo encontró. Esta comentó que en el distrito oeste de la secta, un discípulo no perteneciente a la secta activó la línea de detección número 174. Esta ordenó a sus súbditos transmitir su orden. Debían ser todos notificados. Los discípulos guardianes cercanos debían rodear el área que indicó. Esta se montó en un cuervo gigante de madera, con el afán de perseguir a nuestro protagonista, quien al parecer ya estaba siendo asediado por los discípulos artesanos incluso. Mientras escapaba, el prota se sorprendió pensando que fue un poco descuidado, pues sin percepción espiritual realmente era un inconveniente para él, debido a que ni siquiera notó aquella trampa. Este pensó que debía dirigirse rápidamente al lugar de la bandera de la formación, pues activar la formación y escapar inmediatamente era la única forma que tenía para lograr con éxito su cometido. Este de pronto fue bloqueado por 2 bloques gigantes. Se trataba de Yanshu, quien le comentó que estaba causando problemas en su secta de Tianlan. Furiosa gritó a nuestro protagonista que quién demonios era él. Este estaba utilizando la condensación suspendida de objetos, creando ballestas. Con su poder atacaba continuamente a nuestro protagonista, con quien simplemente podía defenderse con su repulsión de ki. Mientras escapaba pensaba que no sentía el cambio en el espacio. No era teletransportación, pues parece que apareció un arco y flechas de la nada, diciendo que era realmente asombroso. No podía demorarse más. A toda velocidad debía ir hacia el núcleo de la formación. Yanshu, por otra parte, apuntaba a nuestro protagonista, pues al despegar del suelo y sin edificios que obstruyan su vista, era justo lo que necesitaba para neutralizarlo. Simplemente atacó nuevamente con la condensación suspendida de objetos, arte con el cual al parecer atrapó a nuestro protagonista en una caja. Y tras ser encerrado, los discípulos pensaron que finalmente atraparon al intruso. Quedó encerrado en un bloque de hierro.
decían que no era de extrañar que sea la hermana Yanshu la condensación suspendida de objetos, la cual fue bien merecida por ella. Decían que ojalá el arte que le otorguen también fuese la condensación suspendida de objetos debido a que era un gran poder. Pero el protagonista dentro de la caja de hierro comenzó a atacar, utilizando el artefacto mágico de baja calidad, la espada de oro de cobre creada por él la noche anterior. Algo que claramente sorprendió a Yanshu, pues la caja fue completamente destrozada. Esta comentó que al parecer nuestro prota tenía algo de habilidad, así que intentaría nuevamente la condensación suspendida de objetos. Pero de esta manera, bueno, al parecer creó un techo con púas el cual caería encima de nuestro prota. El protagonista utilizó la técnica de ki de espadas. Yanshu, al ver a nuestro prota atrapado, comentó que ahora sí que no podía hacer nada. Pero mientras escapaba, el prota comentaba que crear un objeto tan grande de la nada era simplemente inconcebible. Pero de pronto se percató de que el objeto creado por Yanshu se deshizo. Volteando, se percató de que la técnica se descomponía sola. Quería saber qué estaba pasando y volteando a ver a Yanshu, esta al parecer estaba comenzando a convertirse en un árbol. Y todo era debido a que el Xianxun estaba descendiendo. Cuando el Xianxun comenzó a manifestarse, los discípulos al parecer se convertían en árboles. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la primera parte de Camino Inmortal Infernal. Si quieren ver la siguiente parte, suscríbanse ya, que la estaré trayendo hoy mismo. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara.